Bueno, lo que podemos implementar con compuertas NAND, sabemos que también se pueden implementar con compuertas NOR. De ahí que tenemos esta variante para la compuerta Latch, esta vez implementada con dos compuertas NOR. Ahora, para conseguir el comportamiento original de dos compuertas inversoras, las entradas S y R deben estar ambas en cero. Noten la posición que tienen esta vez, ¿no? La entrada S está en la parte inferior del gráfico, mientras que la R en la parte superior, ¿no? O sea, la entrada S ahora está asociada a la salida Q negada, mientras que la entrada R a la salida Q, ¿no? Eso es importante, como vamos en la tabla, para que mantenga el comportamiento que ya hemos escrito antes. Bueno, entonces S y R en cero permiten que estos dos compuertas no se comporten como inversores y por lo tanto van a retener el valor que ya tienen. Eso es lo que estamos representando en nuestra tabla con el estado con la función de memoria, que es justamente cuando S y R están en cero. ¿De acuerdo? Ahora, cuando una de las entradas, por ejemplo S, pasa a 1, sabemos que no importa lo que tenga en la otra entrada, la salida va a ser 0. Como este acá se mantiene en 0, sigue comportándose como inversor. Por lo tanto, este 0 de Q negado se va a convertir en 1 y va a hacer que Q esté en 1. Eso hace que cuando S pasa a 1, Q está en 1 y Q negado está en 0. Esa es la función 0. Por la simetría de la figura sabemos que sucedería lo mismo si lo que activamos es R. Activamos R, Q pasa a 0 y por lo tanto Q negado pasa a 1. Donde tenemos ahora, ¿no? Cuando R es 1 y S se mantiene en 0, Q está en 0. Y obviamente Q negado en 1. Esa es la función res. ¿Ok? Ahora, si las dos se activaran en simultáneo, es decir, si S y R estuvieran en 1 lógico, entonces nuevamente no importa lo que tengan, las salidas van a ser 0 y 0. Y eso por definición no se puede dar porque se supone que tenemos solamente una salida y su complemento. Por lo tanto, eso se convierte en el estado no deseado. Si recordamos lo que ya habíamos visto en el latch anterior, el comportamiento es similar, solamente que esta vez es un dispositivo, ¿no?, cuyas entradas son activas en alta, ¿no?, y que el estado no deseado se da cuando las dos salidas coinciden, pero en el valor 0. ¿No? En la implementación con compuertas NAND coincidían en el valor 1. Esa es la diferencia. El símbolo lógico es el que aparece acá. Como ven, no aparecen los círculos que indicaban que estas eran entradas activas en baja. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Veamos el mismo ejercicio planteado para este tipo de compuertas. Entonces, como ven, esta vez, como se supone que es un latch de entradas CR con entradas activas en alta y que el estado inicial es 0, vemos que cuando S es 0 y R es 0, estamos en la función de memoria y este dato inicial de que la salida es 0 es importante porque no sabría qué cosa tenía al inicio. 0 y 1, ¿no?, para su complemento. En cuanto R pasa a 1, ¿no?, sabemos que se está activando la función reset y nuestra salida debe pasar a 0. Noten que se mantiene en 0 solo porque el anterior, ¿no?, el valor anterior también era 0. Si hubiera sido 1, hubiéramos notado un cambio de estado, pero como era 0, pues aparentemente no ha habido variación alguna. Pero ojo, esta combinación asegura que en ese intervalo en Q aparezca un 0 y en Q negado un 1. Luego se desactiva R, otra vez estamos en 0, 0, esa es memoria, por eso el valor se mantiene. Y luego S se activa, pasa a 1, y por eso en ese instante que pasa a 1, nuestra salida pasa a 1 y Q negado pasa a 0. Noten que otra vez S se desactiva, pasando a 0, ¿no? Por lo tanto, esto es función de memoria, por eso se mantiene el valor anterior, lo mismo pasa con Q negado. Luego se activa R, ¿no? Se activa solamente R, nuestra salida pasa a 0, Q negado pasa a 1, y ahora en este intervalo se están activando las dos en simultáneo. Eso no se debería utilizar, pero se ha invocado en este intervalo. Ok, por eso es que en este intervalo noten que las salidas Q y Q negado dejan de ser un reflejo del otro, ¿no? Un reflejo invertido obviamente, ¿no? Y entonces vemos que las dos salidas están en 0. Ahora, como se desactiva S, pero se mantiene activa R, entonces la salida pasa a 0, se corrige Q negado, ¿sí? Luego tenemos otra vez 0, 0 que es memoria, se mantiene el valor,
luego vemos que S se activa, la salida pasa a 1, Q negado pasa a 0, otra vez vemos que los dos están activos, por lo tanto, ¿no? Los dos están en 0, se desactiva R, sigue activo S, por lo tanto la salida es 1, se corrige Q negado, perdón, se corrige Q negado mantiene el valor. Luego otra vez tenemos 0, 0 que es memoria, luego los dos en simultáneo pasan a 1, otra vez estado no deseado, y los dos en simultáneo regresan a 0. Noten que es un caso distinto a los dos anteriores, ¿no? Acá regresó primero S, acá regresó primero R, pero acá están regresando los dos. Eso hace de que pasemos al estado de memoria, ¿ok? Y como recordarán, las dos compuertas no se convierten en inversores, por eso van a estar conmutando constantemente, ¿no? Las salidas, ¿sí? Y eso originaría, ¿no? Si fuesen compuertas ideales, que pues esto permanezca en ese estado indefinidamente. Afortunadamente las compuertas no son así, ¿no? Y terminan estableciéndose en algún valor, ¿sí? Las compuertas no son idénticas, entonces establecen un valor final, pero como dijimos en el caso anterior también el problema está en que perdemos el control. No sé en qué valor se establecerá, si Q será 1, si Q será 0, no lo sé, y se supone que yo debería controlar el valor que se almacena en memoria. Entonces, he ahí el problema. ¿Ok? Bien, hemos estado viendo entonces, en el caso de los biestables síncronos, ¿no? Los que son activados por nivel y los que están activados por flanco, son dos distinciones. Hay otro tipo que es el maestro esclavo, que no lo vamos a ver en esta parte, pero lo mencionamos porque es una variante que se utilizaba mucho antes del flip-flop, que es lo que vamos a ver después. Entonces, aquí vamos a, ojo que hasta las dos variantes que habíamos visto, esos podían cambiar en cualquier instante de tiempo. Entonces, eso corresponde o correspondían a biestables asíncronos. Esta vez estamos diciendo que queremos controlar cuándo se da el cambio y por eso es que vamos a agregar esta etapa previa donde vamos a agregar una entrada adicional que es el habilitador, la E es por enable, ¿no? Que corresponde al habilitador, y en este caso, como ven, estas compuertas NAND que están aquí nuevamente podrían funcionar como inversor si el enable está en 1, ¿no? Si el enable está en 1, esto es un inversor y por lo tanto esto que ya conocíamos, que era un latch SR ¿no? con entradas activas en baja, como aquí es un inversor, ¿no? Estas mismas S y R que están acá corresponderían, ¿no? Ahora a un sistema con entradas activas en alta. Eso lo vamos a comprobar a continuación. Lo mismo sucede acá. Esto era un latch SR, pero con entradas activas ¿no? en alta. Entonces, como quiero mantener esa misma idea, ya no uso inversor, utilizo solamente AND para permitir o no que pase la señal. Y entonces el enable simplemente va a permitir eso y cuando esté habilitado, esté en 1, ese pasa que es activo en alta, ¿no? Y entonces seguimos teniendo un dispositivo con entradas activas en alta. Entonces, esta tabla de verdad se va a cumplir. Dense cuenta que cuando el enable es 0 en cualquiera de los casos, cuando es 0 en el caso de las NAND, no importa lo que yo ponga aquí, los valores van a ser 1 y 1. Y 1 y 1 para este latch era memoria, ¿sí? Lo mismo acá, cuando el enable es 1, perdón, cuando el enable es 0, perdón, acá en los dos, ¿no? Cuando el enable es 0, aquí vemos que no importa la entrada, la salida va a ser, ¿no? Va a ser 0. Y 0 por aquí, ¿no? Es memoria en este latch. Perdón, creo que antes lo dije mal. A ver, recapitulando. Cuando el enable es 0, ¿no? En el dispositivo de la parte superior, no importa lo que venga con ese, ¿no? Aquí la salida es 1, ¿no? 1 y 1 y eso es memoria. Entonces, como dice acá el resumen, cuando enable es 0, no importa lo que yo tenga en S y R, lo que tengo es memoria, ¿sí? En cambio, cuando el enable es 1, entonces están funcionando S y R, porque van a pasar, solamente como dijimos antes, pasan invertidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la tabla vemos que cuando es 0, 0, ¿no? Cuando tenemos 0, 0 pasan invertidos, se convierten en 1 y 1, y 1, 1 para este latch es memoria, ¿no? Ahí está. En el de abajo, cuando es 1, S y R pasan 0, 0, ¿no?
Cuando son 00 pasa ese 00 y eso es memoria para el dispositivo de abajo. Entonces seguimos, ¿no?, con esto correctamente, ¿no?, representado. Cuando activamos R, ¿no?, por ejemplo aquí R pasa a 1. Como el enable está en 1, este es un inversor, pasa a 0. Y tengo entonces 1, 0. Se está activando efectivamente la función reset acá y la salida pasa a 0. ¿Sí? La salida pasa a 0, función reset. Acá también, cuando R, ¿no?, está en 1, ¿no?, pasa y tenemos un 1, 0 acá, ¿no?, que ya vimos antes, activa la función reset también, ¿no? Entonces funciona. Lo mismo con la función set. Entonces lo que vamos a notar más bien es que cuando activamos las dos en simultáneo que corresponde al estado no deseado, el único detalle está en que en el primer caso, ¿no?, las salidas van a ser 1, 1 y en el segundo 0, 0. ¿Sí? Ahora, estos dos corresponden a este diagrama, ¿no?, a este símbolo lógico, perdón, ¿no? Ahí tienen S, R y enable, ¿no?, y Q y Q negado. Entonces, esto de acá me permite rápidamente identificar el comportamiento que corresponde a las primeras líneas de la tabla que está acá, y la única duda que tendría sería sobre el estado no deseado, que va a depender de la implementación. Nuevamente, dependiendo del dispositivo que yo utilice, yo podría ir al datasheet y verificar qué es lo que me dice el fabricante con respecto al estado no deseado. Pero en verdad la idea es que no se debe invocar el estado no deseado. No sé si se dan cuenta exactamente de por qué esto es peligroso. Pónganlo de esta manera. Imagínense que yo utilizo Q como el control de una alarma, ¿no? Cuando Q está en 1, la alarma debe sonar. Cuando Q está en 0, la alarma no debe sonar. Entonces, con la salida Q de mi dispositivo estoy activando, ¿no?, el sistema de alarma. Y digo que cuando no suene la alarma, ¿no?, mientras que no suene la alarma, debo permitir, digamos, que la cerca esté desenergizada. No hay alarma, entonces no debería. Quiero mantener a la gente, ¿no?, que ha ingresado atrapada, digamos. Entonces, pero en lugar de utilizar para controlar esa segunda etapa Q con un inversor, utilizo Q negado. Entonces, si en algún momento, ¿no?, por ejemplo, yo lanzo la alarma con Q, ¿no?, y por alguna razón estoy invocando el estado no deseado, el no Q, ¿no?, en lugar de mandarme el 0 que yo esperaba, me va a seguir mandando el 1. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tendría el problema. Entonces la única manera de evitar eso sería que no utilice Q negado y solamente me quede con Q, ¿no? Pero la idea es que si ya tengo un dispositivo con la salida complementada, me puedo ahorrar el inversor. Entonces la mayoría de las veces sí hacemos uso de la salida, ¿no?, de Q negado, pero eso es asumiendo que jamás vamos a invocar al estado no deseado. En este siguiente ejemplo vamos a ver que se nos pide, por ejemplo, mostrar la forma de onda cuando ahora esta vez contamos con un habilitador. Entonces noten que a diferencia del caso anterior, esta vez, mientras que el enable no sea 1, ¿no?, básicamente sabemos que no estamos en memoria. Por eso es que como dicen que Q es 1 al inicio, S y R, no me importa en realidad el valor que tuvieran acá. Como enable está en 0, funciona memoria. Por eso es que Q está en 1 y Q está en 0. Ahora noten que se activa en este instante cuando todavía está actuando la función de memoria acá. S y R están en 0, por eso es que se mantiene un poco más de tiempo en el mismo valor. ¿Ok? Ojo, estamos dentro del intervalo que el enable es 1. Entonces dentro de ese intervalo R pasa a 1, se activa la función set, por eso es que ese instante cambia a 0. ¿Sí? Noten que luego se desactiva mientras que R todavía está en 1. Entonces ahí deja de importar S y R. Entra a tallar memoria y por eso es que mantenemos el valor hasta la siguiente activación. Noten que aquí S ya se activó, ¿no?, pero no le hacemos caso porque el enable todavía está en 0. Entonces cuando se vuelve a activar, en ese instante, ¿no?, en ese instante es que Q pasa a 1. ¿Ya? Recién ahí Q pasa a 1. ¿De acuerdo? Analicen el resto, ¿no?, el resto de la onda y verifiquen que ese es el comportamiento.